¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre decks competitivos para el siguiente año. En el video voy a mencionar unos cuantos arquetipos que considero que podrían llegar a ser la cabeza del meta en los siguientes meses o en el siguiente año, los decks competitivos y cómo considero que pueden suceder sus movimientos, sea por la lista o soporte para el siguiente año, y unos cuantos arquetipos que, si bien no han dado el salto al juego competitivo, han sido bastante buenos y considero que sería bastante bueno que consideraran hacerse de unos cuantos de estos. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de empezar el video, dos notas. Primero, debido a la longitud del video, en pantalla y en la descripción van a estar unas estampas de tiempo para que puedan pasar a la parte que les interesa. Lo otro es que, como siempre, esto es una opinión como tal. Yo no tengo una forma exacta de poder predecir cuál va a ser el siguiente deck meta, no puedo predecir soporte en el futuro, nuevos links que nos vayan a llegar, ni mucho menos movimientos en la lista, por lo que consideren bastante esta lista solamente como mi opinión. Si alguno de estos arquetipos les llama la atención, platiquen con amigos, platiquen con otras personas de qué tan potentes podrían ser. Dicho esto, vamos al video. Muy bien, primero que nada, ¿por qué deberían de preocuparse de tener un deck competitivo para el siguiente año si apenas está empezando la temporada? Esto puede ser por muchos motivos, sea que a ustedes les gusta tener siempre el deck más potente y asistan a torneos importantes, o que ya tengan un torneo importante en puerta, que les guste tener un deck potente aunque no jueguen en torneos como tal, o que simplemente les guste tener las cartas como tal. Asimismo, considerar cuáles van a ser los siguientes decks competitivos les podría dar una ventaja sobre cartas que podrían hacerse para poder combatir estos, o si se los van a armar para poder hacerlos más fuertes. La otra pregunta sería que si no es muy pronto para empezar a hablar de esto, y la respuesta a eso es sí y no. Por la parte que sí, es que es evidente que un deck que sea lanzado por marzo o abril va a tener muchas más posibilidades de llegar en mucha mejor forma a los torneos importantes como los nacionales y los continentales, a diferencia de decks que tengamos por ejemplo desde estas fechas, que muy seguramente para ese entonces, que es marzo y abril por ejemplo, ya van a estar golpeados o ya van a estar en la mira de la banlist. Por la parte de que no, es que si ustedes empiezan a adelantar a comprar las cartas que van a necesitar para estos arquetipos, entonces pueden hacerse de un deck muy potente por una fracción del precio. Esto lo estamos viendo estos días con el Dragon Link. Si ustedes hubieran empezado a hacer de todas las cartas poco a poco, hubieran costado una fracción de lo que cuestan ahora. Obviamente no teníamos forma de predecir que el Dragon Link iba a ser el deck más potente en OCG y que muy seguramente va a ser muy potente también en TCG en cuanto nos lleguen unas cuantas cartas más. Sin embargo, si hubieran empezado a invertir en este, o si se hubieran prevenido de esto, podrían haberse hecho de este deck por una fracción de precio, lo cual siempre hay que estar considerando, ya que el juego es bastante caro. Primero vamos a hablar sobre los 4 decks más potentes que tuvimos el formato pasado y que todavía lo son para este formato. Estos son las Sky Striker, los Salamangreat, el Thunder Dragon en cualquiera de sus variaciones y el Orcust. Primero que nada, Sky Striker me sorprende que todavía con multi-roll a 1 sigue siendo el mejor deck. Acaba de ganar el YCS más reciente, lo que todavía está demostrando que el deck es muy potente. Por la parte del Thunder Dragon, considero que el deck no se está haciendo más fuerte como tal, sino que se debilitaron tanto los demás decks que el Thunder Dragon parece mucho más fuerte para este formato. Por la parte de los Orcust, si bien perder a Rusty Bardish fue un golpe increíble para la consistencia o simplemente para el poder de este deck, el hecho es que mucha gente lo dio por muerto, por lo que dejaron de utilizar Artifact Lancia y otras cartas que son muy buenas contra Orcust. Orcust sigue siendo un deck muy potente. La negación que nos da Galatea y la protección y la remoción de campo que nos da Dingirsu son aspectos muy potentes que pueden ser usados muy bien en muchos decks, por lo que considero que mucho del éxito que está teniendo Orcust recientemente es que mucha gente ya lo dio por muerto cuando todavía tiene mucho que dar, o al menos todavía sirve como un motor muy potente. Y por último, el Salamangreat, yo estoy muy sorprendido que todavía tenga tan buenos resultados. Si bien no esperaba que el deck desapareciera de inmediato, creo que le fue mucho mejor de lo que yo hubiera esperado por los golpes tan severos que tuvo en la lista. Hemos visto listas bastante regulares que no han cambiado en realidad mucho en su estrategia y que muy seguramente han tenido muy buenos pilotos o han tenido muy buen side deck. Asimismo hemos visto unas construcciones con Danger. Ahora, sobre estos decks, considero que Sky Striker y Thunder Dragon van a tener que ser golpeados en la siguiente lista, quizás no tanto por el poder que tengan, sino porque ya hay que hacer un cambio del formato. Hemos visto en el pasado que a Konami no le gusta ver los mismos decks una y otra vez y por una u otra razón los acaba golpeando. Por la parte de Sky Striker sigue siendo el mejor deck, por lo que todavía pienso que va a tener un golpe adicional, y por la parte de los Thunder Dragon, ya que se hayan vendido a las latas, este deck va a poder ser golpeado de una manera u otra. Si bien no creo que muera como tal el deck, considero que tanto Sky Striker como Thunder Dragon van a quedar como un motor. Por la parte de Orcust es muy similar a lo que sucede con Sky Striker y Thunder Dragon, solamente que muy seguramente va a recibir un golpe indirecto. Por ejemplo, si golpearan Engage y la bajaran a 2, entonces el Orcust perdería un poco de su consistencia y al mismo tiempo estarían golpeando al deck de las Sky Striker. Sin embargo, pienso que el Sky Striker va a caer como un deck competitivo como tal y se va a quedar como un motor. Thunder Dragon y Orcust van a quedar como un motor
y el deck que considero que ya acabó su vida competitiva o que al menos va a ser reemplazado por un deck que funciona de una manera muy similar es el Salamangreat. Ya lo voy a explicar en unos momentos. Ahora, de estos 4 decks, en lo personal yo invertiría en cartas Thunder Dragon u Orcust si es que ustedes todavía tienen confianza en estos decks. Hay que considerar que una vez que un deck es golpeado es muy difícil que vuelva a estar a máximo poder, a menos de que pasen muchos años, y eso no garantiza que vaya a tener sus piezas de vuelta. Incluso teniéndolas de vuelta, muy seguramente ya va a haber decks mucho más potentes en ese entonces. Ya lo había mencionado en el pasado, Orcust le soluciona muchos problemas a muchos decks, siempre y cuando al final de hacer su combo o de su turno tengan 2 monstruos en el campo y una carta en la mano, pueden pasar a hacer todo el combo Orcust, que les dan negación por la forma de Galatea o remoción y protección por la parte de Dingirso, lo cual es algo bastante bueno a considerar. Los Thunder Dragon, debido a que se puede utilizar como un pequeño motor, pienso que van a tener bastante futuro, pero no van a ser un deck como tal. Por la parte de Sky Striker y Salamangreat, ya les había comentado que invertiría en mis cartas de Sky Striker porque, a pesar de los golpes que pueda recibir en el futuro, todavía son cartas que son muy potentes y que van a tener mucho uso, pienso, en el futuro del juego. Por la parte del Salamangreat, es un deck tan barato, o al menos la base es tan barata, que la verdad es que tampoco es el fin del mundo si invierten o no en este deck. Pero honestamente yo ya no iría por Salamangreat porque necesita muchas cartas que son caras para hacerlo más potente y porque va a haber un deck que se parezca mucho que lo va a reemplazar. Ahora, para decks que han estado al borde de dar el salto al juego competitivo, primero tenemos a los Pendulum. Los Pendulum se volvieron muy competitivos desde que fue lanzado primero el Pendulum Evolution y nos entregaron a los Pendulum Magician, y desde que fue lanzado su Link, que es el Heavy Metal Foes Electromite. Estos dieron tanto resultado, fueron tan potentes que estos ya tienen golpes en la lista. Astrograph está prohibido, Double Iris está prohibido, Skullcrobat Joker sigue prohibido también, y Heavy Metal Foes Electromite está 1. Sin embargo, a pesar de estos golpes, el Pendulum se ha mantenido relevante porque prácticamente puede poner a su disposición casi cualquier motor. Por ejemplo, lo vimos cuando fueron lanzados los Orcust, podían hacer todo su campo y al final pasar a la jugada de Orcust, lo que todavía les daba 2 negaciones y una destrucción. También lo estamos viendo recientemente con los Guard Dragon, a pesar de que dejan su campo normal, todavía pueden ir por las jugadas de Guard Dragon y hacer campos todavía más potentes. Por ejemplo, si en el futuro fueran golpeados los Guard Dragon, que creo que es algo muy posible, todavía va a tener las cartas Orcust para poder ser potente, e incluso si tocaran las cartas Orcust, muy seguramente todavía va a tener cartas que pueda usar de otros arquetipos para que siga siendo bastante potente. Este deck tiene una gran flexibilidad para ir primero, para poner muchas negaciones y que prácticamente el oponente no pueda jugar, y si va segundo, este puede simplemente agotar las interrupciones del oponente y luego invocar a Borrelsword para pasar a ganar simplemente por ataque, por lo que considero que es una muy buena opción para invertir en el futuro. El problema de los decks de péndulo, considero que hay muchas cartas que los detienen muy fácil. Por ejemplo, Anti-Spell Fragrance es una carta que en cuanto volteamos ya no pueden jugar prácticamente, o les cuesta muchísimo trabajo poder jugar a través de esto. A pesar de esto, este deck es muy potente y es muy flexible. Hay una cantidad impresionante de poder armar este deck, sea con cada uno de los arquetipos de péndulo, o sea incluso con arquetipos que solamente se pueden poner unas cuantas cartas para convertirlo como un motor. Este deck ha sido relevante los últimos 2 años y honestamente no creo que vayan a recibir un golpe, al menos no de manera directa. Como dije, seguramente serán los Guard Dragon, seguramente serán los Orcust, por lo que sería muy inteligente que tuvieran su base para el futuro. Esto considerando que puedan dar el salto al competitivo por fin, o que se sigan manteniendo al límite de dar ese salto, pero que siempre es un deck del que hay que cuidarse mucho. Altergeist es un deck que fue increíblemente popular y potente en OCG, que sin embargo en TCG no tuvo tan buenos resultados. Si bien recientemente tuvimos el golpe a Multifaker, me parece que esto fue simplemente un golpe preventivo para que no fuera tan potente debido a que nos regresaron triple Solemn Judgment. Este deck, toda su base es bastante barata en realidad. Las únicas cartas costosas, pero que desafortunadamente se tienen que tener para poder jugar, es Salamangreat, Almirage, Pot of Extravagance e Infinite Impermanence. Ahora, Almirage considero que no va a tener una reimpresión en una buena cantidad de tiempo, pero Infinite Impermanence y Pot of Extravagance son cartas que son muy buscadas, por lo que estoy seguro que en los siguientes meses vamos a tener el anuncio de que van a ser reimpresos, por ejemplo en el producto de reimpresiones de marzo y abril, por lo que si ustedes confían en el Altergeist, si a ustedes les gusta este deck, se podrían hacer de la base sin estas cartas que les estoy mencionando, o al menos sí consideraría que se hicieran de su Salamangreat Almirage, y cuando anuncien las reimpresiones de Pot of Extravagance e Infinite Impermanence, que tienen que suceder el siguiente año, entonces ya van a tener un deck bastante potente. De nuevo, este deck no se ve que vaya a recibir otro golpe, por lo que si empiezan a practicar, si empiezan a hacerse de las cartas, entonces podrían estarse haciendo de un deck muy potente para el futuro. Los True Draco están en prácticamente la misma categoría que los Pendulum. Este arquetipo todavía tiene cartas en la lista, por ejemplo Masterpiece está prohibido, Dynamite está 1 y True King's Return todavía está 1. A pesar de estos golpes, el True Draco no ha desaparecido del juego competitivo
competitivo como tal. Si bien no ha hecho tops de manera tan consistente en torneos importantes, el hecho es que el uso de los floodgates y que se genera ventaja de una forma tan sencilla lo hacen una opción bastante económica y bastante peligrosa. Recientemente tuvimos la reimpresión de las 3 cartas principales de los True Draco, que es Ignis, Majesty y Dynamite, lo que convierte en Diagrama en la carta más cara de este arquetipo, y sin embargo no es una carta muy cara como tal, o al menos no es tan cara como por ejemplo los Ignis antes de que recibieran esta impresión. Considero que los floodgates van a seguir siendo una parte esencial del juego, por lo que si ustedes quieren un deck competitivo y que no se ve que vaya a recibir golpes en el futuro, consideraría que la opción serían los True Draco. Necros es otro deck que es muy potente y que poco a poco ha ido ganando piezas. En las últimas 2 listas hemos tenido el regreso de Shurit primero a 1 y luego a 2, y honestamente no me sorprendería que en la siguiente tuviéramos Shurit de vuelta a 3 o incluso Unicorn a 2, aunque esto lo veo un poco más difícil. Por fin tuvo un top en el YCS más reciente, lo que demuestra que los Necros ya están de vuelta al juego competitivo. Este arquetipo ha sido reimpreso prácticamente en su totalidad, lo que lo hace una opción bastante económica. Desafortunadamente este deck necesita Pot of Extravagance para que pueda funcionar a su máximo poder, pero entonces aplicaría la misma lógica que les comento para el Altergeist. Se pueden hacer de su base Necros y lo pueden empezar a jugar primero sin Pot of Extravagance, y muy seguramente en unos meses vamos a tener el anuncio de la reimpresión del Pot of Extravagance, por lo que cuando esta carta llegue, si bien va a seguir siendo una carta buscada, una carta cara, entonces ustedes ya van a tener una base que con solamente ponerle 3 cartas va a llegar a un juego competitivo bastante alto. Me parece que es una opción bastante buena para invertir, sea que quieren un deck que va a ser bastante bueno en el futuro o si simplemente quieren como una opción para invertir. Subterror es un deck que también sigue siendo bastante potente. El acceso y el uso de floodgates y que puedan estar avanzando en su juego controlando al oponente es un deck increíblemente bueno. Con recientes impresiones, este deck se está convirtiendo en una opción muy económica, a pesar de que incluso otras cartas acabaron subiendo de precio. Desafortunadamente, como muchos de los decks que les acabo de comentar para esta lista, también necesita el Pot of Extravagance. Sin embargo, en cuanto el Pot of Extravagance sea anunciado, entonces van a tener una opción muy potente. Sería bastante inteligente que tuvieran estas bases o alguna de estas bases, y en cuanto llegue el Pot of Extravagance o quizás con incluso otro soporte anunciado, estos decks van a ser bastante buenos. Como una nota, Subterror, Pendulum y True Draco tuvieron reimpresiones muy recientes en el Feast of the Gadgets y la gente me estuvo preguntando si creía yo que iban a ser golpeados. Honestamente no debería de ser así, es decir, sí, son decks bastante buenos, son decks competitivos, pero no son decks que se estén llevando los torneos como tal, por lo que me parece que son opciones bastante buenas para invertir en el futuro. Si ustedes quieren tener más seguridad para esto, simplemente esperen a la siguiente lista y ya que vean que estos decks o alguno de estos decks no fue golpeado, entonces háganse de las cartas. Pero honestamente yo lo veo como algo muy difícil de que pueda suceder. El último deck para esta sección es el Dragon Link. Ahora, este deck no ha tenido los resultados en TCG como los hemos visto en OCG, que es prácticamente el mejor deck y por mucho. Esto se puede deber a muchísimos factores. Primero que nada, tenemos diferencias en la lista. Por ejemplo, Eclipse Wyvern es una carta que nosotros ya no podemos jugar y ellos todavía tienen los dragones de Caos a 3. También hay cartas que todavía no llegan a TCG. Por ejemplo, el Star Leech y el Striker Dragon son cartas que van a llegar en el Chaos Impact y que muy seguramente van a incrementar la potencia de este deck. También tenemos la ausencia del Crystron Needle Fiber, que siempre empuja en las jugadas. Entonces, si bien este deck no ha tenido los resultados que hemos esperado, pienso que este deck sí va a ser muy potente en el futuro. Todavía está en el aire la posibilidad de que este deck sea golpeado, es decir, de que se golpee a Elpi o Agarpen o alguna de las piezas importantes del engine de los War Dragon y que este deck simplemente no llegue como tal a TCG. Sin embargo, si este deck tuviera todas las piezas que tiene actualmente en Japón, quitando al Crystron Needle Fiber, entonces creo que también estaríamos viendo un deck bastante potente para el futuro. Desafortunadamente, este considero que es el deck más caro de armar, esto porque tiene muchas cartas muy similares con el arquetipo de los Rocket, o al menos de cómo se tienen que armar los Rocket. Sumado al lanzamiento reciente del Structure de los Rocket, prácticamente todas las cartas que está tocando el Dragon Link o el Rocket son cartas muy caras. Tenemos al Borreload Savage Dragon, el Silent Mining, el Draconet, Soul Eating Oviraptor, Carbonedon. Todas estas cartas eran bastante accesibles, o al menos no eran tan caras, pero ya que llegó este nuevo soporte, ya que más gente volteó a ver el arquetipo, entonces este explotó como tal. No les recomiendo armar este deck a menos de que ya tengan un 70 u 80% de las cartas, es decir, si solamente les falta el Savage Dragon y el Borrel Sword, entonces sí deberían ir por esta opción. O si solamente les faltan, por ejemplo, las World Legacy junto con la Justiciar, sí vayan por este deck porque va a ser bastante potente, o al menos eso es lo que estoy esperando. Pero debido a que este deck me parece que es el más caro de todos los que voy a mencionar, si no tienen ninguna de las cartas, les recomendaría más que fueran por otra de las opciones que voy a mencionar o algún deck que aparezca en el futuro. Los siguientes son 3 decks que, si bien no son tan competitivos o no han tenido juego competitivo como tal,
considero que van a ser bastante populares en el siguiente año. El primero de estos son los zombies. Primero que nada, para las megalatas vamos a tener la reimpresión de las cartas Danger y de Vampire Soccer, que es el link de los zombies. Luego tenemos el Structure Deck de los zombies, que fue lanzado me parece que hace un año y medio, una cosa así. Y por último, muchas de las cartas que se necesitan para esta estrategia y que son algo caras al momento van a venir en el Duel Devastator, por lo que en dos productos cerrados que vamos a tener en unos días y en el futuro por parte de las latas y del Duel Devastator, y un Structure Deck que todavía es bastante accesible debido a que no fue tan popular, que no fue meta, se pueden hacer de una opción bastante poderosa para el futuro. Los zombies siempre ha sido un arquetipo muy potente. Si bien hay formatos en los que, por ejemplo, el uso Davis Dweller u otras cartas que prácticamente nos cancelan el uso del cementerio son bastante populares, esto no significa que este deck no pueda hacer cosas importantes, por lo que sería también una opción bastante buena para avanzar al futuro, para avanzar al siguiente año. No es tan potente como los arquetipos que ya mencioné, pero si ustedes, por ejemplo, no quieren gastar en un arquetipo que podría ser golpeado de una manera u otra, pero ya quieren tener un deck un poco más potente, un poco más serio, entonces los zombies son la opción para ustedes. El siguiente deck es el Gren Mayu. Si ustedes vieron el mundial o el video que hice sobre el resumen del mundial o simplemente se enteraron de los resultados del más reciente YCS, se habrán dado cuenta que Gren Mayu es una estrategia que ha estado ganando popularidad. Este deck explota dinámicas para las que realmente ningún jugador está preparado. Por ejemplo, hay quien dice que Gren Mayu es una carta muy débil porque se puede detener con Mirror Force, con Trap Hole o con cualquier cosa que se le parezca. Sin embargo, son cartas que ya no se usan, o al menos ya no se usan en decks competitivos. Este deck demostró que a pesar de que es una opción que no muchos jugadores estarían volteando a ver, es algo a considerar. Desafortunadamente, este deck es increíblemente débil a los decks de control. Si nuestro oponente tiene una forma consistente de poder destruirnos nuestro Gren Mayu o de mandarlo al cementerio, entonces el deck no tiene una forma como tal de ganar. Pero con tantas cartas que remueven y que muy seguramente vamos a tener alguna forma de soporte, sea para remover, sea para Gren Mayu o lo que se le parezca, entonces creo que es una opción bastante buena para avanzar al siguiente año. De nuevo, estos no son tan competitivos, pero son decks muy buenos de tener por si acaso. Para la última opción tengo a los héroes. Independientemente de que los héroes sean mi arquetipo favorito, considero que ya tienen bastantes armas para poder hacer algo importante en el meta. Quizás no ganar un torneo, pero sí van a estar ya empezando a ser más top. Primero que nada, hemos tenido el soporte reciente en el Battles of Legend que les da mucha más potencia y mucha más versatilidad. Vamos a tener unas cuantas cartas más en el Legendary Duelist Immortal Destiny, lo que les va a dar una buena jugada para ir segundo. Ya hay construcciones yendo todos los juegos segundo porque Vision Hero Trinity es una carta impresionante y se nos van a entregar los promos de las megalatas que, si bien prácticamente ayudan a cualquier estrategia, pienso que a los héroes les ayudan un poco más que otros arquetipos, sea por la parte de que podemos prácticamente destrozar el campo del oponente fácilmente y que luego podemos pasar a Dark Law y controlar el juego, o a Dystopia o algo que se le parezca. Pienso que los héroes son una muy buena opción de tener como un segundo deck para poder avanzar en el formato. Por último, tengo los decks que considero que van a ser muy potentes en el futuro y que no me sorprendería que sean meta. De nuevo tengo que mencionar que no tengo yo una forma de predecir el meta, simplemente estos son los arquetipos que creo que tienen muchas cartas que son muy potentes y que están a una o dos piezas de poder dar ese salto al juego competitivo como tal. Primero tengo a las Marinces. Ahora, si ustedes no conocen el juego de las Marinces, es prácticamente un deck que con una sola carta se puede armar todo su campo. Su juego es muy similar al Salamangreat, de que pueden reciclar sus recursos turno tras turno tras turno. Esto es algo muy potente porque pueden tener acceso entonces a una pequeña cantidad de cartas que sea su motor y todas las demás cartas van a ser cartas útiles, sean cartas que nos ayuden a extender en nuestros combos, sean cartas de trampa para interrumpir al oponente, sean hand traps. Entonces vean esto como un Salamangreat no tan potente pero sí muy similar. Entonces pienso que esta va a ser una muy buena opción para avanzar en el siguiente año. Si bien este deck tiene debilidades muy marcadas como por ejemplo que pierde automáticamente contra un Kaiju y que prácticamente no podemos jugar, pienso que el hecho de que pueda reciclar sus recursos, de que sea un motor tan pequeño y el acceso a tantas cartas tan potentes la va a ser una opción peligrosa para el futuro. El precio de este deck no ha bajado mucho desde su lanzamiento, pero como siempre, si llegan a anunciar cartas nuevas o algo que les pueda mejorar un poco su consistencia, entonces el precio de este deck va a explotar, por lo que si ustedes tienen fe o les gustaría probar las Marinces, sería una muy buena opción. Las Dragon Maid es un arquetipo que ya lo analicé y que como tal pienso que no tiene futuro en el meta, pero este arquetipo es muy popular, por lo que no me sorprendería que recibiera un Link o que recibiera soporte en futuras expansiones y este se elevara a un juego muy competitivo. La habilidad para destruir muchas cartas en un solo turno o tener accesos a jugadas de OTK hacen que este deck tenga bastante versatilidad. Por ahora no tiene las cartas necesarias para poder ser meta, pero esto se puede solucionar con una o dos cartas. Los Hakai también son un deck muy parecido a las Dragon Maid por la parte de que tienen una idea muy buena y que sus cartas son muy potentes, pero no tienen suficiente soporte o no tienen la
las cartas que necesitan para poder dar el salto al juego competitivo. Debido a que estos arquetipos van a ser lanzados o fueron lanzados recientemente, como ustedes lo quieran ver, entonces tenemos una gran posibilidad de que tengan soporte en el futuro, lo que con unas cuantas cartas, por ejemplo que un Hakai le den un Link 2 para poder usar en nuestro turno, sería un incremento a su potencia muy considerable. Si ustedes no tienen idea cómo funciona el Hakai o si quieren saber unas cuantas cartas más para jugar con él, hice un video en el que hablo de ellos a fondo. Por último, tengo a los Gladiator Beast. Este deck ya fue meta en algún punto, pero con este nuevo soporte se siente como un deck nuevo. Sea que podamos poner de 2 a 4 o 5 negaciones si también estamos incluyendo nuestra mano, o que simplemente podamos ir segundo y poder destrozar el campo del oponente, me parece que es un deck que tiene bastante potencial. Por ahora no lo veo como una opción para poder ser meta en el futuro como tal, pero la verdad es que es un deck bastante consistente. Incluso este deck puede jugar a través de una o dos interrupciones, lo que a muchos decks le cuesta mucho trabajo. Si a ustedes les gustan los decks viejos que reciben nueva vida gracias a soporte o motores, considero que este podría ser una opción bastante buena para ustedes. Sumado a esto, como es un deck viejo, tiene rarezas muy altas, incluyendo muchas cartas Ultimate o algunas cartas que, si bien no tienen reimpresión o si bien no tienen rarezas muy altas, son cartas que se están empezando a encarecer poco a poco, por lo que si ustedes están interesados les recomendaría que investigaran un poco sobre esto. Creo que va a ser una muy buena opción para el siguiente año. Antes de finalizar, tengo dos notas. Primero que nada, es otro recordatorio de que todos estos arquetipos son mi opinión. Algunos de estos decks ya los he estado usando y por eso tengo la seguridad de poder decírselos. Otros simplemente es por la teoría que he visto de otros jugadores o que tienen bastante ruido. No tengo forma de predecir, por ejemplo, que vaya a ser lanzado el siguiente Sky Striker o el siguiente Zodiac, que es un deck que va a ser increíblemente potente y va a ser el mejor deck del formato. No tengo cómo predecir golpes aleatorios en la lista. Por ejemplo, podría suceder que golpearan a los Pendulum, a los True Draco, a los Subterror, aunque la verdad es que lo veo muy difícil. Tampoco puedo predecir nuevos lanzamientos. Por ejemplo, vienen los nuevos 20 links para Link Reigns Pack 3, tenemos el camino del Ignition Assault, entonces tenemos muchas cartas que van a llegar al juego. Asimismo, no puedo predecir las importaciones. Cartas como el Link de los Raid Raptor o el Link de los Six Samurai podrían venir a cambiar el formato competitivo, sumado a movimientos en las listas para poder darles más soporte a estos. Lo otro es que la idea de hablar de todos estos decks competitivos es que se preparen para el futuro. Por ejemplo, los Necros, los Altergeist, los Subterror. Ya mencioné que Pot of Extravagance es una carta que necesitan tener en este deck para que pueda ser mucho más potente. Ahora, esta carta va a recibir una reimpresión sí o sí, pienso, en el siguiente año, por lo que sería una decisión muy inteligente si se hicieran de una o varias de estas bases. Sea que va a ser su primer deck competitivo o que simplemente quieren una opción de respaldo por si el deck competitivo que ahora tienen es golpeado y queda prácticamente inservible en la siguiente lista, creo que es bastante bueno tenerlos en consideración. Asimismo, que consideren cuáles van a ser sus opciones o sus alternativas. Por ejemplo, el Hakai va a ser lanzado en, me parece que 2 meses. Si para su lanzamiento este deck no hace mucho como tal, pero ustedes están seguros que en algún momento lo hará por soporte o por cambios en la lista, sería muy inteligente que se empezaran a hacer de todas esas cartas, todos esos motores, todas esas cartas tech, todo lo que vayan a necesitar para poder hacer este deck mucho más potente. Esto ya lo vimos en semanas recientes. De nuevo, el ejemplo del Dragon Link. Si se hubieran empezado a hacer de las cartas desde que el arquetipo, la estrategia empezó a tomar forma, se hubieran podido hacer de un deck muy potente por una fracción de lo que cuesta ahora, por lo que esto es algo que considero que no muchos jugadores saben o que no muchos jugadores son educados, que es empezar a invertir poco a poco en decks que van a ser muy potentes o tener unas cuantas bases de unos arquetipos que van a dar el salto competitivo o que simplemente se mantienen en un excelente nivel para poder siempre estar dando problemas al meta. Sé que muchos no tienen la posibilidad de tener varias bases o simplemente pagar tanto por una base, por lo que es bueno que empiecen a invertir poco a poco en unos cuantos de estos decks. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios cuáles creen que van a ser los decks competitivos para el siguiente año. ¿Consideran que va a aparecer un nuevo arquetipo que sea muy similar a los Zodiac o los Sky Striker y que desde que sea anunciado va a ser muy potente? ¿Cuál es su plan para el siguiente año competitivo? En lo personal, yo ya invertí en las Marinces para el juego competitivo del siguiente año, pero también considero que los Zombies y los Pendulum son decks que valdría mucho la pena tener para el futuro, pase lo que pase. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.